Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva capacitación virtual en el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2022-2024. En esta oportunidad, continuando con el ciclo de capacitaciones virtuales sobre los programas presupuestales en materia de salud, contaremos con la participación de especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público y del Ministerio de Salud, quienes nos brindarán los criterios que deben tener en cuenta los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras al momento de desagregar sus recursos en los principales programas presupuestales del sector salud. Como es habitual, iniciaremos con una breve introducción a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF y luego contaremos con dos presentaciones del Ministerio de Salud sobre el programa presupuestal 0016. La primera sobre las intervenciones relacionadas a tuberculosis y la segunda sobre aquellas relacionadas al VIH-Sida. A continuación, doy paso a nuestra primera expositora, Sandra Valverde, especialista en presupuesto público del CONECTAMEF Huaraz. Buenas tardes, Sandra, adelante. Gracias, Álvaro. Buenas tardes con todos. En esta primera parte brindaremos a ustedes algunos criterios de la programación multianual en materia de programas presupuestales. En esta presentación abordaremos 4 puntos claves antes de entrar a mayor detalle al programa presupuestal correspondiente al presente webinar. Primero, veremos el marco normativo que sustenta la programación de los programas presupuestales, así como las responsabilidades y recomendaciones para ello. Y finalmente, abordaremos de manera breve los hitos de la programación multianual 2022-2024 para conocer el panorama pendiente correspondiente a este proceso. Primero, conoceremos el marco normativo en el que se sustentan los criterios de la programación multianual en materia de programas presupuestales. Respecto al marco normativo, en primer lugar tenemos la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la cual se publicó el 6 de febrero y pueden ustedes consultarla en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. En este dispositivo, en el artículo 13, encontrarán lo correspondiente a la programación de los programas presupuestales. Asimismo, tenemos la directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados, la cual contiene en su artículo 22 la relación del diseño de los programas presupuestales con las fases del proceso presupuestario. Finalmente, se tienen otras normas como el Decreto Legislativo 1440, que rige el Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Legislativo 1436, que rige la Administración Financiera del Sector Público. En todas estas normativas se señala de manera general la importancia de contar con criterios para la programación presupuestal en materia de bienes y servicios. Ahora pasaremos al punto 2 para conocer las responsabilidades de los responsables de los programas presupuestales y sus productos. Ya en el artículo 6 de la Directiva 001-2021 EF 5001, que es la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, se detallan cuáles son las obligaciones de los responsables de los programas presupuestales y sus productos. Entre las principales podemos citar a 3. Primero, es el encargado de coordinar con la Oficina de Presupuestos del Pliego y con las unidades orgánicas de otros pliegos que están encargados de la provisión de bienes y servicios vinculados al programa presupuestal. Segundo, también brinda asistencia técnica a los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales sobre la adecuada programación multianual presupuestaria del gasto en los programas presupuestales que estos implementen, garantizando que los productos cumplan con los resultados esperados. Y tercero, asiste y coordina con el responsable del diseño y/o provisión del producto del programa presupuestal de los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales en el proceso de programación de las metas de indicadores de desempeño consistente con los recursos que se estima para el
programa presupuestal. Ahora pasaremos al punto 3 para conocer algunas recomendaciones en el marco de la programación multianual de los programas presupuestales. Las recomendaciones principales para la programación multianual de los programas presupuestales se encuentran establecidos en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, al igual que en la Directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Entre las principales podemos citar a las siguientes. La programación se debe realizar en base a las estructuras funcionales y programáticas correspondientes. Además, se deben incluir el financiamiento de los recursos humanos y materiales necesarios para la entrega de los productos. Igualmente, la inversión necesaria de acuerdo a las metas fijadas para estos indicadores. También se debe considerar la proyección de los indicadores de producción física de los productos. Todo ello de acuerdo a los modelos operacionales y la estimación de la capacidad de producción en relación a la población priorizada. Igualmente, se debe tener en cuenta los indicadores de producción física de las actividades, de tal manera que garanticen la provisión de los productos, así como el requerimiento de insumos, considerando aquellos como críticos de acuerdo a los criterios de programación que contemplan sus modelos operacionales. También se debe considerar los resultados de las evaluaciones independientes sobre la ejecución presupuestal. Igualmente, el alcance de metas y objetivos estratégicos que persiguen los programas presupuestales, así como el alcance de las metas y objetivos estratégicos establecidos mediante el uso de indicadores de desempeño y los resultados. También se debe priorizar aquellos productos que, de acuerdo con la teoría de cambio, tienen mayor eficacia, de modo que se logre una mayor optimización de los recursos. Ahora pasemos al punto 4 para graficar el panorama general de la programación multianual. Como pueden observar, tenemos 5 grandes hitos en la programación multianual. Primero, la estimación de ingresos, que comprende la estimación de los flujos financieros y saldos de balance de fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios. Esta actividad se realiza entre los meses de enero y febrero. Segundo, la estimación de la APM, mediante la cual se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que le corresponde a cada pliego de manera anual. Este proceso se desarrolla entre febrero e inicios de mayo y termina con la aprobación de la APM en Consejo de Ministros. Tercero, tenemos la programación y formulación presupuestaria que hemos descrito en las láminas anteriores, donde ya se desagregan estos recursos, y esto lo realizamos entre los meses de mayo y julio. Hacia finales de este proceso se desarrollan las reuniones de sustentación, donde los pliegos presupuestarios pertenecientes al Gobierno Nacional y los gobiernos regionales deberán exponer su propuesta de formulación presupuestaria. Una vez culminada esta, el MEF elabora el proyecto de ley de presupuesto público y lo remite al Congreso. Así, finalmente, una vez en el Congreso, se realiza el debate del proyecto de ley y se aprueba la ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre como máximo. De esta manera concluye mi participación. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, Sandra. A continuación daré paso a nuestra siguiente expositora, Rula Aylas Salcedo, jefa de la Unidad de Gestión de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del MINSA. Buenas tardes, Rula. Bienvenida. Buenas tardes. Los saluda la magíster Rula Aylas Salcedo, enfermera de profesión. Trabajo en la Unidad de Gestión de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis. El día de hoy hablaremos sobre los criterios de programación del Programa Presupuestal 016 TB-VIH, componente tuberculosis.
El contenido de esta exposición tiene 3 puntos. Tratamos de hacerlo más sencillo para ustedes. Marco legal, el producto, los productos que tiene el PP016, pero el componente de tuberculosis, y los criterios de programación por cada uno de los productos del componente de tuberculosis. Entonces vamos con el marco legal. Dentro del marco legal resaltamos 2 aspectos importantes. La ley 30287, Ley de Prevención y Control de Tuberculosis. Esta ley regula los mecanismos de articulación entre los sectores involucrados para la prevención y control de tuberculosis, ¿no? Garantiza la cobertura y continuidad de una política de Estado de lucha contra la tuberculosis. Y tenemos la norma técnica de salud de prevención y control de tuberculosis. Ustedes visualizan ahí las resoluciones ministeriales con las cuales fue aprobada, y esto establece los criterios técnicos y procedimientos de las intervenciones sanitarias para la prevención y control de tuberculosis. El programa presupuestal 016 componente TV tiene 10 productos. Vamos a ver estos 10 productos. Tenemos el primer producto, que es sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis. Este producto tiene 2 subproductos. El subproducto de identificación y examen de sintomáticos y seguimiento diagnóstico al sintomático respiratorio. Entonces, en identificación y examen del sintomático respiratorio, ¿quiénes programan? Programan todas las IPRES de los 3 niveles de atención. Las IPRES del primer nivel de atención y aquellos hospitales que tienen población asignada y que a su vez pueden ser escenarios de alto riesgo, es decir, reportan entre 50 a 74 casos de TB anualmente y muy alto riesgo de 75 a más casos anualmente, utilizan el siguiente criterio: 7% de la población mayor de 15 años de edad a más por una constante local. Especificar acá que la población es proporcionada por las oficinas de estadística de la DIRIS, GERESA, DIRESA, a cada uno de vuestros establecimientos. Y la constante local se calcula a través de la tasa de incidencia frotis positivo distrital, donde se ubica la IPRES, sobre la tasa de incidencia frotis positivo regional, ¿sí? Para aquellas IPRES que califican de mediano riesgo de transmisión de tuberculosis, es decir, reportan entre 25 a 40 casos anualmente, programan los sintomáticos respiratorios del año anterior. Importante mencionar que año anterior me refiero cuando se dispone la información final oficial del año anterior. Por ejemplo, las programaciones se hacen un año antes. Ahorita se programa 2022. El año final oficial sería 2020. El ejemplo un poquito incómodo porque el año 2020 no es un año con datos programables, ¿no? Por la pandemia COVID-2019. En aquellos escenarios de bajo riesgo de transmisión de tuberculosis, es decir, IPRES que reportan menos de 24 casos de tuberculosis o que no reportan casos de tuberculosis, el criterio es 3% de la población mayor de 15 años. ¿Okay? Y finalmente, para los hospitales sin población asignada, ejemplo, hospitales nacionales y regionales y establecimientos penitenciarios, el cálculo es número de sintomáticos respiratorios identificados del año anterior más el 10%. Considerar que la fuente para la programación, van a ver ustedes que en todos los productos voy a mencionar, o van a ver SIG-TB. Entonces, vamos al siguiente subproducto: seguimiento diagnóstico del sintomático respiratorio. Programan también igual los 3 niveles de atención de las IPRES. Y es fácil, ya tengo. Anteriormente hice el cálculo de los sintomáticos respiratorios que espero para el año. El 10% corresponde a para el producto de seguimiento diagnóstico en sintomático. ¿Okay? Entonces, vamos con el segundo producto. El segundo producto es personas en contacto de caso de tuberculosis pulmonar. Operativamente llamamos contactos. ¿Cómo calculo los contactos? En este producto de contactos tengo 2 subproductos: atención de contactos y administración de terapia preventiva. Vamos, ¿cuáles son sus criterios de programación en atención de contactos?
Este producto o subproducto programan las IPRES del primer nivel de atención y del segundo nivel de atención, siempre y cuando tenga este segundo nivel población asignada y los establecimientos del INPE. Vamos, calculo con la morbilidad total por 4. Eso tengo los contactos esperados. Pero entonces, ¿cómo tengo este dato de morbilidad? La morbilidad es el promedio de casos de tuberculosis en todas sus formas de los últimos 6 años más el 5%. Y en el INPE es el número de casos esperados para el año por 10. Ya saben ustedes, población cerrada es totalmente diferente. Entonces, la fuente sigue siendo SIGTB. En el siguiente subproducto de administración de terapia preventiva, programan también las IPRES del primer nivel de atención y el segundo nivel que tiene población asignada. El cálculo es 5% de los contactos esperados más el 100% de los casos de VIH diagnosticados el año anterior. Recordando que año anterior es la disponibilidad de información final oficial. ¿Okay? Vamos con el tercer producto. En el tercer producto, diagnóstico de tuberculosis, nosotros tenemos 3 subproductos. El primer subproducto, diagnóstico de tuberculosis pulmonar, diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar y diagnóstico especializado de tuberculosis. Para el primer subproducto, diagnóstico de tuberculosis pulmonar, programan las IPRES del primer nivel de atención. Miren ustedes, los que tienen categoría 1.3, 1.4, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas categorías contamos con laboratorios. El segundo y tercer nivel de atención y los laboratorios referenciales. El dato que utilizamos para el cálculo de la meta es promedio de los 6 últimos años de casos nuevos de tuberculosis pulmonar más el 5% de incremento. ¿Sí? Y para las IPRES del segundo y tercer nivel de atención y los laboratorios referenciales, incremento del 5% al promedio de atendidos en los últimos 3 años de casos de tuberculosis pulmonar. Recordar que en las IPRES del primer nivel, este establecimiento de categoría 1.3, 1.4, recibe o atiende establecimientos del 1.1, 1.2. Esos establecimientos se deben sumar en estas categorías 1.3, 1.4. El segundo subproducto, diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. Extrapulmonar estamos hablando ya un poco de mayor complejidad. Entonces programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención, el Instituto Nacional de Salud y los laboratorios referenciales. El criterio, incremento del 5% promedio de los atendidos en los últimos 3 años de tuberculosis extrapulmonar. Aquí la fuente va a ser SIGTB y GIS. ¿Sí? Y en diagnóstico especializado, esto es solamente para el Instituto Nacional de Salud y los laboratorios referenciales, aquellos que realizan procedimientos muy altos, ¿sí? Promedio de los últimos 3 años, ¿no?, de cultivos totales realizados, más pruebas de sensibilidad realizadas, más el 5% de incremento. La fuente es SIGTB. Bueno, y pasamos al cuarto producto. El cuarto producto, personas privadas de su libertad. Acá sí quiero especificar. Aquí programa solamente establecimiento INPE, establecimientos de salud INPE, pero en estos 2 subproductos, atención curativa de esquema para TB sensible, ¿no?, para los PPL, por persona privada de su libertad, y atención curativa con drogas de segunda línea para personas privadas de su libertad. ¿Sí? Estamos hablando de ese grupo poblacional. Ok. Tenemos estos criterios para ambos subproductos. El primero, promedio de los 3 últimos años. Promedio de casos de tuberculosis diagnosticados en el establecimiento penitenciario de los 3 últimos años más el 15%. Y en atención curativa para drogas de segunda línea, también el promedio de los 3 últimos años de TB resistente más el 30%. ¿No? Los datos siguen siendo SIGTB. Se dan cuenta que las instituciones de salud del INPE también utilizan el SIGTB. En el producto 5, que ya tenemos pacientes con comorbilidad, con despistaje y diagnóstico de tuberculosis. Aquí tenemos
5 subproductos: despistaje y diagnóstico de TB y VIH-Sida, despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y diabetes, para pacientes con TB e insuficiencia renal, pacientes de TB y asma y TB EPOC. El criterio de programación para TB, VIH-Sida. Programan todos los niveles de atención, el primero, segundo y tercer nivel de atención. Entonces, en las cifras del primer nivel de atención y aquel segundo nivel que tiene población asignada, 100% de la morbilidad esperada. Recuerden que esto ya lo habíamos programado o utilizado este dato en atención de contactos. Entonces, morbilidad esperada es promedio de los 6 últimos años de casos de tuberculosis en todas sus formas, más un incremento del 5%. ¿Sí? Y en las cifras del segundo y tercer nivel de atención, es el 100% de los casos atendidos el año anterior. Miren, para el primer nivel de atención, SIS-TB, para el segundo y tercer nivel de atención, el GIS. El segundo subproducto, despistaje y diagnóstico para pacientes de TB y diabetes. Programan también en el primer nivel de atención los que tienen laboratorios, o sea, los que son de categoría 1, 3, 1, 4, y segundo y tercer nivel de atención. Entonces, las cifras del primer nivel de atención, tenemos la morbilidad total, pero en los casos mayores de 30 años. En los casos mayores de 30 años. Igual, el cálculo es del promedio de casos de los últimos 6 años, pero en mayores de 30 años. ¿Sí? Para las cifras del segundo y tercer nivel de atención sin población asignada, 100% de casos mayores de 30 años atendidos el año anterior. Fuente, GIS. Y las UNEDs, o sea, los hospitales nacionales que califican como unidades nacionales especializadas en tuberculosis, ¿no? Que son nacionales o regionales, igual, 100% de los casos de TB mayores de 30 años hospitalizados el año anterior. La fuente es egresos hospitalarios. El tercer subproducto, TB, despistaje y diagnóstico de TB, insuficiencia renal. Ya es insuficiencia renal, estamos hablando de manejo más especializado, entonces programan los del segundo y tercer nivel de atención. Entonces, hospitales con población asignada es igual la morbilidad esperada, pero en mayores de 60 años. ¿No? Promedio de casos de mayores de 60 años de los últimos 6 meses, más del 5%. ¿No? En las cifras del segundo y tercer nivel de atención, 100% de los casos de mayores de 60 atendidos el año anterior. Fuente, GIS. Las unidades nacionales especializadas en tuberculosis, ¿no? Las nacionales o regionales, tenemos el 100% de casos de TB mayores de 60 hospitalizados el año anterior. Fuente, egresos hospitalarios. En este subproducto, despistaje y diagnóstico de asma, también ya es un manejo especializado, tanto en insumos, equipos y personal, programan el segundo y tercer nivel de atención. Para hospitales con población asignada, la morbilidad esperada, pero en mayores de 18 años. En las cifras del segundo y tercer nivel de atención, el 100% de casos mayores de 18 años atendidos el año anterior. Las UNEDs nacionales o regionales, el 100% de casos de TB mayores de 18 años hospitalizados el año anterior. Y finalmente tenemos el último subproducto de este producto de comorbilidad con despistaje y diagnóstico, el de TB y EPOC. Igual, manejo especializado, insumos un poco más especializados, IPRES del segundo y tercer nivel. En hospitales con población asignada, morbilidad esperada de las personas afectadas con tuberculosis mayores de 60. En las IPRES del segundo y tercer nivel, el 100% de TB de mayores de 60 atendidos. Y en las UNEDs nacionales regionales, los casos de TB mayores de 60 hospitalizados. ¿Okay? Entonces terminamos con el producto 5 y vamos al producto 6. Esto es persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento. O sea, es el tratamiento de las personas afectadas de tuberculosis. Aquí tenemos 2 actividades. En esta primera actividad, brindar tratamiento oportuno, tenemos 4 subproductos. Para los casos de TB con 5 infección, casos de TB sensibles, 5 infección, para casos con droga, que reciben drogas de segunda línea,
para casos con esquema de TB sensible extrapulmonar, pero de compromiso mucho más amplio, que es sistema nervioso central o osteoarticular, y la atención curativa para TB sensible coinfección TB-VIH. Y la segunda actividad es manejo de complicaciones. Acá tenemos 3 subproductos: atención de las reacciones adversas y atención de las complicaciones que requieren hospitalización y la atención quirúrgica de estas personas con diagnóstico de tuberculosis. Vamos entonces con la primera actividad: brindar tratamiento oportuno para tuberculosis. En el subproducto atención curativa de TB sensible, esto programan las IPRES del primer nivel y segundo nivel, pero con población asignada. Y el criterio es promedio de los últimos 6 años del total de casos nuevos de tuberculosis. Casos nuevos de tuberculosis en todas sus formas, más el 5%. ¿Sí? Fuente SIG-TB. Para el segundo subproducto, atención curativa con drogas de segunda línea para TB resistente. Programan también igual las IPRES del primer y segundo nivel, pero el criterio es promedio de los 3 últimos años de los casos aprobados con drogas de segunda línea. ¿Okay? Vamos con el subproducto de atención curativa esquema de TB sensible, pero tuberculosis extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central osteoarticular. Esto es una diferencia porque recuerden que esta TB sensible, el tratamiento es 12 meses. Programan las IPRES del segundo y tercer nivel y corresponde el 2% de la morbilidad esperada. Son pocos, pero son, ¿no? 2% de la morbilidad esperada. Ya saben ustedes calcular ya la morbilidad esperada. El INPE también programa el 2% de su morbilidad, pero recordando que el INPE programa de los 3 últimos años. Tal vez estén preguntándose a esta altura, ¿qué diferencia hay? Los establecimientos de salud del MINSA de los últimos 6 años y del INPE 3 años. Lo que sucede es que en los últimos años en el INPE se hizo estrategias de intervención donde se encontró realmente el número de casos que tiene. Si yo cojo 6 años, me sale una mínima cantidad. Los casos de tuberculosis en el INPE el problema de tuberculosis es un gran problema. Bueno, el otro subproducto, atención curativa de TB sensible coinfección TB-VIH. También hay una diferencia en los meses de tratamiento, por eso la programación tiene su propio criterio de programación. Entonces programan igual los del primer y segundo nivel y es el promedio de casos de tuberculosis VIH de los últimos 3 años. ¿Sí? Para el INPE, los 3 últimos años. Okay. Vamos con la actividad de manejo de complicaciones. Aquí teníamos 3 subproductos. La primera es la atención de las reacciones adversas. También va en el primer nivel de atención, pero en la categoría 1-4, porque necesitamos de un equipo de trabajadores, de un equipo multidisciplinario para el manejo de esto, un laboratorio un poco más complejo, y en el segundo y tercer nivel de atención. En las IPRES del primer nivel, de aquellos de categoría 1-4 y con población asignada, 5% de la morbilidad esperada. O sea, de todos los casos, el 5% espero que tenga una reacción adversa. En las IPRES del segundo y tercer nivel que no tengan denominación de hospitales nacionales es el promedio de casos de TB atendidos en los últimos años. Y las IPRES del segundo y tercer nivel que tengan la denominación de hospitales nacionales o regionales es el promedio de personas afectadas por tuberculosis hospitalizados en los últimos 3 años. El siguiente subproducto, las complicaciones que requieren hospitalización en aquellos pacientes que están en tratamiento. ¿Quiénes programan? Definitivamente las IPRES del segundo y tercer nivel de atención. Promedio de casos de TB hospitalizados en los últimos 3 años. Mire la fuente de información. En estos niveles de atención, para este subproducto, egresos hospitalarios. ¿Cuál es? GIS. Finalmente, el subproducto de atención quirúrgica. Aquí el único hospital que programa es el Hospital Nacional Hipolito-Unanue. Ustedes saben que es el único hospital nacional que tiene una sala quirúrgica para este tipo de pacientes. Y no podemos hacer tampoco más hospitales con centros quirúrgicos para pacientes con tuberculosis. Es carísimo. Y en nuestro país y en la región de las Américas es el único hospital que tiene esta sala de intervención quirúrgica para pacientes. El criterio es
el promedio de casos de TB que requiere atención quirúrgica de los 3 últimos años, único. Recuerden, la sala fue inaugurada oficialmente en el año 2018, ¿sí? Y la fuente SIG-TB, ellos sí están registrados en el SIG-TB. Mire que ya estamos en el producto 7, control de infecciones y bioseguridad, un tema muy hablado 2020-2021, ¿no? Entonces, esto es importante. Su producto es servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal. El criterio, por ahora estamos trabajando, mire, todos los establecimientos, primer, segundo y tercer nivel, el Instituto Nacional, los laboratorios nacionales referenciales y las CIPRES del INPE. Claro, porque estamos expuestos a tuberculosis en cualquier establecimiento de salud, sea el nivel que sea, ¿sí? La programación es sencilla, 100% del personal de salud registrado en el InfoRUS. InfoRUS es un sistema de información que cuenta el Ministerio de Salud, que es público incluso, ¿no? Entonces, pero la fuente de información, el InfoRUS, ¿quién lo tiene? La Dirección de Salud de personal. En el producto 8 ya estamos hablando un poco más de atención integral de la persona, estamos hablando de las áreas de elevado riesgo de transmisión de la tuberculosis que acceden a viviendas reordenadas. Pero ¿qué hace el Ministerio de Salud en este aspecto? Entonces se trabaja como subproducto, tenemos los hogares en zonas de elevado riesgo de transmisión que reciben paquete IEC para prevenir la tuberculosis. IEC, información, educación, comunicación, para prevenir la tuberculosis y orientación sobre los programas de vivienda. El criterio de programación es para las CIPRES del primer nivel de atención y segundo nivel siempre y cuando tenga población asignada. La metafísica es igual al subproducto atención curativa de drogas de segunda línea de TB resistente. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que reciben tratamiento para TB resistente debe enfatizarse, priorizarse la entrega de este subproducto. Y en el producto 9, hogares de personas afectadas con TB MDR con viviendas mejoradas. Claro, nosotros no vamos a mejorar la vivienda, pero hay actividades en las cuales direccionamos para mejora de esta vivienda. Y el subproducto se llama hogares de afectados con TB MDR reciben intervención para mejora de vivienda. Igual programan las CIPRES del primer y segundo nivel de atención, ¿no? Las de segundo, recordar, con población asignada. Hay algunos, pocos, pero hay en nuestro país. Entonces, el criterio de programación es el 20% de los casos de TB-MDR del año anterior. El dato, ¿dónde está? En SIG-TB. O sea, es el 20% de estos casos de TB-MDR. Ok. Finalmente hemos llegado al último producto, que es persona que accede al establecimiento y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extensamente drogoresistente, los famosos TB-XR. Y tenemos que esta actividad es brindar tratamiento oportuno. Y tenemos dos subproductos. El primero es atención curativa para PAT con esquema de TB-MDR. Recuerden, en estos últimos años a veces estamos confundiendo un poco este subproducto. Atención curativa para PAT, o sea, aquellos establecimientos que están especializados para el manejo de ello, que indican el tratamiento, programan, dice, las unidades especializadas de tuberculosis, las UNEDs, nacionales y regionales. En el país todavía tenemos 6 de ellas que están en Lima y 3 en regiones. Entonces, ¿cómo programan ellos? Promedio de los 3 últimos años del número de casos de TB que reciben esquema para TB-XDR más el 40%. No es que el paciente tiene que venir a Lima o ir a una región que tiene UNED, ¿eh? Ustedes saben, el proceso está descrito claramente en la norma, por eso cité yo como marco legal la norma, son los expedientes, pero son los expertos de tuberculosis, un comité, el Comité Nacional de Evaluación de Retratamientos, el que indica qué drogas va a recibir este paciente, ¿no? Y la fuente nos va a salir para nuestra programación del SIG-TB. Pero los establecimientos que supervisan o administran ya el tratamiento, que indicaron estas UNEDs, sí programan a cuántos voy a hacer el seguimiento de las personas afectadas con tuberculosis de XDR y pre-XDR. Entonces, ¿cómo programo? Igual, promedio de los 3 últimos años del número que reciben esquema para tratamiento más el 40%. A nivel nacional, el mismo, ¿no? Podría
y a niveles locales también. Y no están en todos los establecimientos. Están en los 8.100, son pocos. Tenemos, pero no tanto los XDR. Aunque dicen que nos ubica como primer país, pero no todos nuestros establecimientos. Sigamos trabajando fuerte con la TV sensible para evitar tener este tipo de casos. Y la fuente, ven ustedes, que es SIGTV. Bueno, creo que estos fueron los 10 productos que hemos presentado, que hemos trabajado. Comuníquense ustedes con sus coordinadores regionales si hay alguna duda, con el equipo nacional de tuberculosis. Estamos llanos a responder sus dudas porque queremos que ustedes hagan una muy buena estimación de sus casos para los años que les corresponde programar. Pero bueno, entonces, dentro de esta capacitación, entramos a una parte que se llama la sección de preguntas y respuestas. ¿Okay? Y aquí va la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué marco legal ampara las intervenciones de prevención y control de la tuberculosis? Es importante conocerlo. Uno, para poder yo con esos marcos legales dar prioridad de las intervenciones de lucha contra la TB. ¿Ya lo tienen la respuesta? Pues bueno, la respuesta la tenemos, fue una de las primeras ponencias, la Ley de Prevención y Control de Tuberculosis y su reglamento. Garantiza la cobertura y continuidad, ¿no?, de una política de Estado en la lucha contra la tuberculosis. Esta es una enfermedad transmisible contagiosa, que si desde el ministro, que si de los directores, que si de los jefes de servicio no conocen o no priorizan esta intervención tan sencilla, que la puerta de entrada es identificar al que tiene tos y expectoración por más de 15 días, no estamos haciendo nada. Y la segunda es la norma técnica, ¿no? Están aprobadas, la primera del 2013, pero en el año 2018 se aprobó la actualización de los procedimientos técnicos de lucha contra la tuberculosis, aplicado por el 100% de los establecimientos, ¿sí? Esa es nuestra primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿qué es morbilidad dentro de los criterios de programación? ¿Y cuál es la fuente de información? Básico, porque ustedes han visto morbilidad ser repetido casi en todos los productos. También es la base de nuestra programación. ¿Recuerdan ustedes? Pues bueno, tenemos aquí la respuesta. Es el número total de casos de tuberculosis en todas sus formas. Tenemos la forma pulmonar y extrapulmonar. ¿Sí? El bacilo de Koch ataca generalmente la tuberculosis pulmonar, que se convierte en la forma contagiante de la enfermedad. Pero tenemos extrapulmonar, tuberculosis mamaria. Por ejemplo, últimamente hay establecimientos del segundo nivel que han reportado casos de tuberculosis extrapulmonar mamaria. ¿Qué más? Raras hemos tenido tuberculosis oftálmica, por ejemplo. La más frecuente, tuberculosis pleural. Entonces, es todas sus formas. Reportados en un año que se encuentran registrados en el sistema gerencial SIGTV. Por eso es que ustedes deben tener actualizado este sistema de información gerencial. Recuerden, número igual presupuesto. ¿Sí? Vamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta. Programación de cada uno de los productos a entregar a la población beneficiaria se basa en el presupuesto asignado. Por favor, esta pregunta es clave, ¿eh? Grábensela. La programación de cada uno de los productos a entregar a la población beneficiaria se basa en el presupuesto asignado. Esta es la respuesta. No. En el marco de los programas presupuestales, la programación se basa en la necesidad identificada en la población. En el caso de TB se basa en el riesgo de enfermar en la población. Para ello se establecen los criterios de programación acorde al análisis epidemiológico de la tuberculosis en la población. Por eso es que, ¿por qué cogemos 6 años, 3 años? Es la característica que tiene la tuberculosis. Esa es la gran diferencia que hay en la tuberculosis. Hacemos tantos esfuerzos todos los años, pero se transmite rápidamente. Entonces es acorde a la necesidad de la población. Bueno, para mí ha sido muy grato estar con ustedes con un tema muy importante dentro de la problemática de salud pública
qué es la tuberculosis. Agradezco vuestra atención y los espero a través de este email las consultas que quisieran realizar. Muchas gracias, Álvaro, por el apoyo en esta ponencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Rula. Ahora daré paso a nuestra última expositora, Kelly Morales, representante del equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control del VIH, ITS y Hepatitis Virales del MINSA. Adelante, Kelly. Buenas tardes. Gracias, Álvaro. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los criterios de programación del año 2022. Esta presentación nos va a permitir identificar y asignar recursos, que son los bienes y servicios que ustedes tienen que programar, tanto para contratar personal, comprar medicamentos e insumos necesarios para la atención de los usuarios en el logro del bienestar de la población, ¿no? Ese es el objetivo principal. Todas nuestras intervenciones están directamente relacionadas con la existencia de un marco normativo, básicamente con normas técnicas que vienen actualizándose muy frecuentemente. En la DPVIH, la DPVIH quiere decir Dirección de Prevención y Control, la B es VIH, I es ITS y hepatitis. Entonces, nosotros estamos enfocados a la prevención y control de estas tres grupos de enfermedades infecciosas. Existe el marco normativo actualizado, como les menciono. Tenemos las normas de atención integral de VIH, tanto para el adulto, para los niños y adolescentes, que han sido actualizados el año 2020. Tenemos una norma de prevención de la transmisión materno-infantil de VIH, sífilis y hepatitis B. Y tenemos dos normas para lo que es la atención integral de hepatitis virales. La primera es la hepatitis B y la segunda hepatitis C. Ambas han salido promulgadas el año 2018. Básicamente nuestras intervenciones como dirección tienen algunos objetivos específicos, como son reducir la transmisión de las ITS y el VIH, con énfasis en población clave y vulnerable. Población clave, nosotros lo denominamos a aquellas poblaciones que tienen en más riesgo de contraer el VIH, la constituyen la población de hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y trabajadoras sexuales. Población vulnerable está constituida por adolescentes, personas privadas de libertad y población indígena amazónica. La segunda intervención específica de nuestro programa es eliminar la transmisión materno-infantil del VIH, sífilis y hepatitis B. La tercera, eliminar la transmisión de la hepatitis B en regiones priorizadas. Básicamente nuestras regiones están enfocadas en el centro del país, regiones como Cusco, Ayacucho, Junín, Apurímac. Esas son nuestras regiones priorizadas, sin embargo, hepatitis B existe en todo el ámbito geográfico del país. Y eliminación de hepatitis C en poblaciones de riesgo. Como programa presupuestal, compartimos justamente el presupuesto con el componente de TBC. Tenemos algunos productos que compartimos directamente con ellos. En este caso son acciones comunes. Es el primer producto. Posterior a esto, tenemos aquellos que están resaltados con rojo, son aquellos productos que han sufrido variaciones en el último año, ya que hemos actualizado los documentos técnicos normativos y con ello se tienen que actualizar también los productos, subproductos y finalidades del programa presupuestal. Tenemos dos productos más que son compartidos. El primero es Familia con Prácticas Saludables, que es compartido con Promoción de la Salud, y Población Informada sobre Uso Correcto del Condón, que es compartido acá en el nivel central con la Oficina General de Comunicaciones. Para que tengan una referencia, el resto de los productos son los que trabajamos directamente nosotros como Dirección de PVIH.
los vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Ahora entramos ya de lleno a lo que son los criterios de programación que han sido actualizados para este año. Tenemos el primer producto. El primer producto es población con diagnóstico de hepatitis que acude a los servicios de salud y recibe atención preventiva. Les mencionaba que este producto ha sido actualizado, ha sido modificado. Anteriormente el nombre que tenía era población con diagnóstico de hepatitis B exclusivamente. Ahora ha sido modificado solo a hepatitis y incluye 2 actividades. La primera es brindar atención integral a personas con diagnóstico de hepatitis B y la segunda es brindar atención integral a personas con diagnóstico de hepatitis C. Ambas hepatitis, a pesar que son enfermedades virales, no tienen el mismo curso de la infección. La hepatitis B es una infección crónica, la hepatitis C es crónica también, pero puede curarse. Entonces, bajo esta lógica, los hemos separado en actividades y se han colocado, actualizado productos para cada una de ellas. Los primeros 4 subproductos que están relacionados a hepatitis B tienen un marco lógico. El primero es población general que recibe tamizaje para hepatitis B. ¿Cómo se programa? ¿Quiénes lo programan? Se supone que nosotros tenemos que programar tanto varones como mujeres entre 18 y 59 años y que son tamizados el año anterior. El criterio de programación es adicionar el 10% a lo que hemos alcanzado el año anterior cerrado. Los programan todos los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel de atención y los laboratorios referenciales. Entonces, son actividades definitivamente preventivas que se trata de buscar, como les dije, especialmente en regiones de riesgo, el tamizaje a población varones y mujeres. Esto lo recalco porque es diferente al tamizaje para VIH. Después de tamizar, probablemente vamos a encontrar casos reactivos y ahí viene otro subproducto, que es población con hepatitis B que recibe seguimiento y monitoreo. No todos los casos reactivos van a requerir tratamiento, porque primero tenemos que confirmar que esta infección sea crónica. Igual, no todos los casos crónicos necesitan tratamiento. Entonces, hasta saber y hacer el seguimiento de un paciente, desde que obtiene una prueba rápida hasta iniciar el tratamiento, hay una serie de exámenes de laboratorio que se tienen que hacer, y no solo laboratorios, sino exámenes de ayuda diagnóstica por imágenes. Y todo esto se tiene que programar y está presupuestado por el PPR. Entonces, nuestro criterio de programación es el 10% adicional al número de personas con diagnóstico de hepatitis B atendidos el año anterior. ¿Sí? Una vez que tenemos ya a los pacientes que han sido identificados como hepatitis B crónica y que necesitan el tratamiento, pasan al siguiente subproducto, que es población con diagnóstico de hepatitis B que reciben atención integral. ¿Cuánto se programa? El 30% adicional al número de personas con hepatitis B crónica en tratamiento antiviral atendidas el año anterior. ¿Quiénes programan? Establecimientos de primer, segundo y tercer nivel de atención. Básicamente, algunos establecimientos del primer nivel de atención que tengan un equipo multidisciplinario y que estén capacitados para la atención de hepatitis virales. Tenemos algunos establecimientos de categoría 1, 3 y 1, 4, especialmente en la zona de la Amazonía del país. Y tenemos un último subproducto para hepatitis B, que son los niños expuestos a hepatitis B que reciben atención integral. Los niños expuestos son aquellos niños productos de una gestante con hepatitis B.
Puede ser una hepatitis B aguda o crónica, independientemente del estatus de la infección, ya es un niño expuesto. ¿Cómo se programa? El 25% adicional de recién nacidos expuestos a hepatitis B atendidos el año anterior. ¿Quiénes programan? Todos los establecimientos de primer nivel, segundo y tercer nivel de atención. El Instituto Nacional de Salud y laboratorios referenciales. Porque en este subproducto se hace el seguimiento a los niños expuestos a través de exámenes de laboratorio. Por eso están incluidos también el Instituto Nacional de Salud y los laboratorios referenciales. Pasamos a la siguiente actividad, que es brindar atención integral a personas con diagnóstico de hepatitis C. Tiene 2 subproductos. Inicialmente hemos creado solo 2 subproductos. Quizá en el transcurso de los años vamos a tener que ampliar estos. El primero es población con diagnóstico de hepatitis C que recibe atención integral. Se programa el 10% adicional al número de personas con infección por hepatitis C atendidos el año anterior. ¿Quiénes programan los establecimientos? También de primer, segundo y tercer nivel de atención, con categorías 1-4, los del primer nivel de atención. Población de riesgo que recibe tamizaje para hepatitis B. Se supone que existe una población de riesgo que no es la misma de VIH ni es la misma de hepatitis C. ¿Quién es nuestra población de riesgo en hepatitis C? Están personas inmunodeprimidas, están personas que reciben quimioterapia y por lo tanto van a recibir transfusiones sanguíneas o paquetes globulares de manera frecuente, aquellas personas que son sometidas a hemodiálisis y algunos usuarios de drogas endovenosas, aunque en el país tiene muy poca prevalencia esta indicación. Y también la población clave. Repetimos, ¿quién es población clave para nosotros? Están los HCH, mujeres trans y trabajadoras sexuales. Entonces, el criterio de programación es 10% adicional al número de personas en riesgo tamizadas para hepatitis C el año anterior. ¿Quiénes programan? Programan los establecimientos del primer nivel con categoría 1, 3 y 1, 4, segundo y tercer nivel, el Instituto Nacional de Salud y laboratorios referenciales. Entonces, en este subproducto que es nuevo, el tamizaje que se va a hacer a partir de este año, probablemente en el último trimestre, vamos a tener pruebas rápidas para que puedan realizar el tamizaje y el Instituto Nacional de Salud va a realizar la confirmación a través de la carga viral. Por eso que es el criterio de programación incluye el Instituto Nacional de Salud. Me he detenido bastante en hepatitis porque eso es el producto que ha tenido más variaciones, más inclusiones. Ahora vamos a los otros productos que no han tenido variaciones en su estructura. El producto que continúa es adultos y jóvenes que reciben consejería y tamizaje para ITS y VIH. Tenemos 2 subproductos, uno relacionado a la orientación y consejería en prevención de ITS a población adulta y joven, y el segundo es tamizaje y diagnóstico para VIH a población adulta y joven. ¿Cuál es nuestro criterio de programación o a quién va dirigida esta intervención? Como les dije, VIH es diferente a hepatitis. En VIH, nuestra población prioritaria de tamizaje son los varones. Nosotros como DP-VIH nos encargamos de tamizar varones porque la prevalencia de VIH es 4:1. De 4 varones que tienen VIH, hay una mujer que tiene VIH. Entonces, como nos enfocamos en población de riesgo, población vulnerable, esta es una población vulnerable también para nosotros. El criterio de programación es adicionar el 10% al número de varones de 18 a 59 años atendidos el año anterior. ¿Qué establecimientos programan? Todos los establecimientos del país.
todos los de primer, segundo y tercer nivel de atención. Sí, esto es la orientación y consejería. Acá se supone que después de brindarle esta orientación y consejería, se les entrega los preservativos. El segundo subproducto es el tamizaje y diagnóstico ya para VIH. Es el mismo número que se está programando en orientación y consejería, ¿no? Es el 10% adicional al número de varones de 18 a 59 años tamizados para VIH el año anterior. Bajo la misma lógica se ha creado y actualizado también el producto de población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida. ¿Por qué adolescentes? Cada vez la infección de VIH se hace más joven. El grueso de las personas que actualmente viven con VIH están entre 20 y 35 años. Si es que actualmente tienen 20 años y ya tienen el diagnóstico de VIH, ¿a qué edad han adquirido la infección? Probablemente en la adolescencia, ¿no? Entonces, para este grupo poblacional tenemos dos subproductos. Uno es población adolescente informada sobre VIH y ITS en espacios comunitarios. En este subproducto lo que nos dedicamos es a informar, prevenir, alertar a los adolescentes, uno, sobre el retardo o el retraso del inicio de relaciones sexuales y dos, sobre el uso consistente del preservativo, además de otros tips. El criterio de programación es el 10% adicional al número de varones y mujeres de 12 a 17 años atendidos el año anterior con una consejería, ¿no? ¿Quiénes programan? Todos los establecimientos del país, de todos los del primer nivel, segundo y tercer nivel. Posterior a ello, ya pasamos al segundo subproducto, que es población adolescente que recibe atención preventiva en VIH y ITS. En este subproducto, el objetivo es tamizar a los adolescentes, a aquellos que ya han tenido contactos de riesgo. Contacto de riesgo es aquel en el que manifiestan que han tenido una relación sexual sin preservativo. Suficiente con eso ya es un contacto de riesgo. Entonces, los adolescentes que acudan de manera voluntaria al establecimiento y soliciten el tamizaje, estén entre el lapso de 14 y 17 años, ya no van a necesitar la compañía ni autorización de su padre o tutor. Por lo tanto, para nosotros programar este subproducto necesitamos adicionar el 10% al número de varones y mujeres de 14 y 17 años tamizados para VIH el año anterior. En el criterio de programación dice tamizados para VIH. Sin embargo, nuestra oferta de servicios es integral. Quiere decir que en este subproducto tamizamos VIH, sífilis y hepatitis B para los adolescentes. El cuarto producto que vamos a tratar ahora es el producto de población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva. Describimos ya cuál es nuestra población de alto riesgo, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a tener 5 subproductos. El primer subproducto es el más grueso, se podría decir, que es población HCH, trans, trabajadoras sexuales y de otras diversidades sexuales que reciben atención preventiva. En atención preventiva, básicamente reciben una atención médica periódica que incluye tamizajes de laboratorio y tamizajes y oferta de pruebas rápidas también de los 3 tipos, VIH, sífilis y hepatitis. ¿Cuál es el criterio de programación? 10% adicional al número de personas pertenecientes a la población de alto riesgo, tamizados para VIH el año anterior. ¿Quiénes programan? Establecimientos de primer nivel, básicamente los de categoría 1, 3 y 1, 4, segundo y tercer nivel de atención. Establecimientos de categoría de primer nivel están incluidos lo que nosotros los conocemos como CERITS y WAMS.
las unidades de atención médica periódica y los centros de referencia para ITS, los centros especializados. El segundo subproducto es población indígena amazónica que recibe atención preventiva en ITS VIH. En este subproducto, como el nombre lo dice, ¿quiénes deben de programar? Solo aquellas regiones que tengan población indígena amazónica. En este contexto no podríamos considerar a regiones que no tengan zonas amazónicas, ¿no? Todo el oriente puede programar y parte de regiones del centro que tengan población indígena amazónica, de cualquier etnia, pero tiene que ser amazónica. Por ejemplo, está la región Pasco, está Junín, está Huánuco, que tienen población indígena amazónica. Entonces, ¿quiénes programan? Todos los establecimientos del primer nivel de atención, ¿ya? Y algunos establecimientos de segundo nivel de atención que tengan población asignada. El tercer subproducto son personas con exposición no ocupacional al VIH. ¿Qué programamos en exposición no ocupacional? Acá deben de estar incluidas las víctimas de violencia sexual y aquellas personas que acuden a un establecimiento refiriendo que han tenido una relación sexual de muy alto riesgo. Puede ser con una trabajadora sexual y se rompió el preservativo, o con una trabajadora sexual y no usó preservativo, o con una persona que vive con VIH y que no usaron o que se rompió el preservativo. Esas son personas con exposición no ocupacional al VIH. ¿Cuánto programamos? ¿Cómo programamos? El 100% de personas con exposición no ocupacional atendidos el año anterior. Debe de brindar la atención todos los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención y los establecimientos en el primer nivel de atención, la categoría 1.3 y 1.4. Todo lo que les estoy informando de este producto tiene que, como fuente de información, el reporte de GIS del año anterior o del año cerrado. El cuarto subproducto es población privada de libertad que recibe atención preventiva en VIH y ITS. Como el nombre lo dice, son aquellas personas que están privadas de libertad, que están encarceladas. Usualmente los penales no están dentro de la ciudad, solo en algunos lugares como acá en Lima, por ejemplo, y hay otros que son de mayor peligrosidad, están un poco más alejados a la zona urbana. Por lo tanto, quienes brindan la atención para esta población serían los establecimientos de primer nivel de atención, y también estamos considerando ahora establecimientos de segundo nivel de atención con población asignada y laboratorios referenciales. ¿Cómo se programa? El 10% de la población de varones y mujeres privados de libertad tamizados para VIH del año anterior. ¿Ya? Es una actividad que tiene que ser coordinada y compartida con INPE. Ya el personal operativo puede coordinar para ir al penal y hacer la actividad preventiva de tamizaje. O en todo caso, si es que el penal cuenta con equipo multidisciplinario que pueda hacer la actividad del tamizaje, también pueden entregarle las pruebas rápidas para que puedan ejecutar la actividad. Pero sí tiene que aparecer la actividad dentro del GIS para poder programar para los años siguientes. Y el último subproducto es personas con exposición ocupacional al VIH y hepatitis que reciben atención preventiva. La exposición ocupacional son aquellos accidentes ocupacionales, llámese cortes o accidentes punzocortantes, de una persona que tiene la infección por VIH o hepatitis. Usualmente puede pasar en personal de salud, en áreas críticas, en emergencia, en sala de partos, sala de operaciones. Entonces, debe de estar también registrado en el GIS. El criterio de programación es el 100% de personas con exposición ocupacional atendidos el año anterior.
¿Quiénes programan? Los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel. En el primer nivel están las categorías 1.3 y 1.4 y laboratorios referenciales. El producto que sigue son población con ITS, infección de transmisión sexuales que reciben tratamiento según guías clínicas. Como ven acá, tenemos una sola actividad y un solo subproducto, que son personas con diagnóstico de ITS que reciben tratamiento. El criterio de programación es el 10% al número de casos de ITS, son todas las poblaciones y todos los grupos de edad atendidos el año anterior. Este producto está relacionado básicamente con tratamiento, para lo cual tenemos el manejo sindrómico y el manejo etiológico. Por lo tanto, se programan todos los establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención, porque ustedes saben que el manejo sindrómico lo puede brindar cualquier personal de salud que haya sido capacitado. El otro producto son personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral. Es una sola actividad, tiene 2 subproductos que está dividido básicamente por el grupo etario o los cursos de vida de una persona. El primer subproducto trata sobre niños y adolescentes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral y el segundo son jóvenes y adultos con diagnóstico de VIH que reciben atención integral. Acá la diferencia es que en ambos se ha actualizado la norma técnica. Hay que tener mucho cuidado cuando realicen la programación de medicamentos, revisar las normas técnicas y adecuarse a las actualizaciones. ¿Cómo programamos a niños y adolescentes? Es el mismo número que han sido atendidos el año anterior. O sea, el 100% de niños y niñas y adolescentes, que incluye de 0 a 17 años con diagnóstico de VIH que recibieron TAR el año anterior. En este criterio de programación no se aumenta nada, ¿no? En cambio, en el segundo producto que tiene que ver con jóvenes y adultos, es el 25% adicional al número de personas viviendo con VIH, jóvenes y adultos que reciben TAR el año anterior. En ambos, quienes programan la cartera de servicios está enfocada en establecimientos del primer nivel de atención de categorías 1.3 y 1.4, segundo y tercer nivel de atención, Instituto Nacional de Salud y laboratorios referenciales. En nuestra fuente de información es la hoja de monitoreo TAR que tenemos con el reporte del año anterior que nos va a servir de insumos para saber cuántas personas actualmente están en tratamiento y sobre eso adicionamos el 25% o el mismo número en el grupo etario que corresponde. Tenemos los 2 últimos productos que están relacionados a la gestación. El primero es mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH que reciben tratamiento oportuno. Se subdivide en 3 subproductos, es una sola actividad, como lo pueden ver. El primer subproducto son gestantes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral. Bueno, también informarles que hay una norma técnica que ha sido aprobada en diciembre del 2019 y todas nuestras actividades tienen que estar alineadas a esta norma técnica. Y por eso es que ha habido una variación en este subproducto, como lo verán en las primeras diapositivas, está resaltado con rojito, porque se ha incluido una actividad, un subproducto, perdón, que es gestantes serodiscordantes. Ahorita lo desarrollamos. Empezamos con gestantes con diagnóstico de VIH y recibe atención integral. Acá se programa el 25% adicional al número de gestantes con VIH atendidas el año anterior. ¿Quiénes lo programan? Establecimientos de primer, segundo y tercer nivel de atención. Y adicional a esto, el segundo subproducto son niños expuestos al VIH que reciben atención integral. Ya hablamos de niños expuestos. Son aquellos niños producto de una gestante que tiene el diagnóstico de VIH. Por lo tanto, el número que se programa en el primero y segundo subproducto tienen que ser similares. Ahí hemos tenido algunas dificultades al evaluar la programación que se ha realizado en las regiones. Vemos, por ejemplo, que programen 25 gestantes
y luego 50 niños. Bueno, tampoco ninguna de las gestaciones en general pues van a ser gemelares y no se pueden duplicar así, ¿no? O lo contrario, programan 50 gestantes y 25 niños. ¿Y qué pasó con el resto de los niños? ¿Dónde están? Ya como región, como grueso, tiene que tener similitud, tiene que ser proporcional, las gestantes con los niños, ¿sí? Y el subproducto nuevo son gestantes cero discordantes. En este subproducto, las gestantes cero discordantes son aquellas gestantes que no tienen VIH, que son VIH negativo, pero sus esposos son o sus parejas son VIH positivo. Por lo tanto, hay una serie de actividades que se tiene que realizar en estas gestantes, ¿no? Y todo esto está muy descrito ya en las normas técnicas. En la última que ha sido aprobada, les vuelvo a repetir, el 2019, que invito por favor a que revisen. ¿Ya? El criterio de programación es 100% de gestantes y puérperas que son VIH negativo, pero sus parejas son VIH positivo, atendidos el año anterior. ¿Quiénes programan? Igual, establecimientos de primer nivel, segundo y tercer nivel, categorías 1.3 y 1.4, INS y laboratorios referenciales. Acá también la fuente de información, este producto es diferente. Nuestra fuente de información es el reporte anual del NOTI-VIH del año anterior, porque trabajamos con gestantes y niños notificados, ¿sí? Acá no se saca la información del GIS, por favor, hay que tener en cuenta. Y bajo la misma lógica empezamos con el siguiente producto, que son mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos que reciben tratamiento oportuno. También tiene 3 subproductos, son gestantes con diagnóstico de sífilis y sus parejas que reciben atención integral. Vamos a programar acá el 25% adicional al número de gestantes con sífilis atendidas el año anterior, quienes programan establecimientos de primer nivel, que está desde el 1.1, ¿ya? 1.2, 1.3, 1.4, segundo y tercer nivel de atención, el Instituto Nacional de Salud y laboratorios referenciales. Perdón, dije 1.1, es categoría 1.2. ¿Por qué? Porque apenas se realiza el diagnóstico de sífilis, inmediatamente se debe de iniciar el tratamiento. El tratamiento es prescrito e indicado por el profesional de salud que tenga conocimientos sobre sífilis. En este caso puede administrar el tratamiento e indicarlo como un manejo sindrómico, por lo tanto, profesional, enfermera, obstetra, médico, deben de tratar una vez diagnosticada la infección por sífilis a las gestantes. Como segundo subproducto está en niños expuestos a sífilis que reciben atención integral. Se programa el 25% adicional al número de recién nacidos expuestos a sífilis atendidos el año anterior. Ya hablamos de niños expuestos. ¿Cuál es la definición? ¿Quiénes programan establecimientos del primer nivel de atención de categorías 1.2, 1.3 y 1.4, segundo y tercer nivel de atención, Instituto Nacional de Salud y laboratorios referenciales? Acá hay una inclusión también que es niños con sífilis congénita que reciben atención integral. Niños con sífilis congénita, vamos a programarlo el 100% de niños que han sido atendidos el año anterior con sífilis congénita. Se programa a partir del 1.4. 1.4, segundo y tercer nivel de atención, Instituto Nacional de Salud y laboratorios referenciales. ¿Por qué programamos a partir del 1.4? En la norma técnica dice que estos niños necesitan hospitalización para recibir el tratamiento endovenoso. Por lo tanto, a partir del 1.4 ya cuentan con hospitalización y muchos de ellos con médico capacitado o médico pediatra para el tratamiento de niños con sífilis congénita. Bueno, y a modo así más rápido, vamos a ver lo que son la cartera de servicios, aunque ya lo he descrito mientras he desarrollado la exposición. Bueno, la cartera de servicios que les he colocado acá están de todos los productos y subproductos.
Y ya les dije que compartimos el producto de acciones comunes con el programa de TV, y acciones comunes es un producto transversal a todos los programas presupuestales de acá del Ministerio de Salud. Entonces, tenemos como su producto trazador solo al monitoreo, y quienes programan aquellos, por decir, establecimientos sin categoría funcional. Eso es lo que quiere decir CCF, que lo incluye, pues, diresas, jerezas, diris, disas y redes. Bueno, me estoy olvidando del Ministerio de Salud. Entonces, esas son las que, cuando nombran sin categoría funcional, está incluido todo ese paquete de entidades. El otro producto, población con diagnóstico de hepatitis, que acude a los servicios y recibe atención integral, tiene dos subproductos trazadores. Uno es población con diagnóstico de hepatitis B crónica, que recibe atención integral, y población con diagnóstico de hepatitis C, que recibe atención integral. Ya lo he descrito, cuáles son las categorías que describen, sin embargo va a quedarse acá en las diapositivas. Y tenemos acá, tampoco que no se ha mencionado porque es un tema que lo trabaja ya muy de cerca, promoción de la salud, que es el producto de familia con prácticas saludables para la prevención de VIH, SIDA y tuberculosis. Su producto trazador está indicado para familias que reciben consejería a través de la visita domiciliaria, y para este año se ha incorporado la categoría 2.1. ¿Sí? Cada uno tiene una unidad de medida que, bueno, ya lo desarrollan más exhaustivamente en promoción de la salud. Población informada sobre el uso correcto del condón para prevención de ITS, también es el que se trabaja con OGC, en la Oficina General de Comunicaciones, y su producto trazador es población informada por medios de difusión masivas sobre prevención ITS, VIH y uso adecuado del condón. También solo lo programa pues, sin categoría funcional, ¿no? Y ya luego, de lleno a nuestros productos específicos, tenemos adultos y jóvenes que reciben consejería y tamizaje para ITS y VIH. El trazador es el segundo subproducto que está relacionado al tamizaje, y como ustedes ven, lo programan todos los establecimientos de salud. El producto que sigue es adolescentes informados sobre ITS y VIH. Su producto trazador es población adolescente que recibe atención preventiva, que está directamente relacionado con el tamizaje de 14 y 17 años, y también lo programan todos los establecimientos, a excepción de los institutos especializados. Población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva, tenemos 3 subproductos trazadores, porque ambos se suman, los 3 se suman. Población de HCH, trans, trabajadoras sexuales, población indígena y población privada de libertad, y todos reciben atención preventiva en VIH y ITS, ¿no? Ya se explicó las categorías en las cuales se programan. Población con ITS que reciben tratamiento según guías, también es el único subproducto, por lo tanto ese es el trazador, se programa en todas las categorías. Personas con diagnóstico de VIH que acuden a servicios y reciben atención integral, también es un subproducto, son 2 subproductos, trazadores, porque se suman. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos se suman para tener una meta en general. Y los productos de gestantes, tenemos las gestantes reactivas y niños expuestos a VIH, tenemos 2 subproductos trazadores, unas gestantes con VIH que reciben atención integral, y los niños expuestos a VIH que reciben atención integral. También aparecen como categorías a partir del 1.3. Y el último es gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos que reciben tratamiento oportuno. Igual bajo la misma lógica, tiene 2 subproductos trazadores, que son las gestantes con diagnóstico de sífilis y los niños expuestos a sífilis que reciben atención integral. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Está mi correo institucional y el teléfono por si surgiera alguna duda en relación a lo expuesto. Gracias, Álvaro. Gracias a todos por su atención. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Kelly. De esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual.
Les recordamos que para mayores alcances sobre la desagregación de recursos en programas presupuestales de salud, pueden comunicarse con los especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público y con los representantes del Ministerio de Salud a través de los correos electrónicos que se encuentran en la descripción de este video. Asimismo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Telegram para recibir notificaciones de los eventos de capacitación organizados por la Dirección General de Presupuesto Público. Además, recibirán las capacitaciones publicadas en el canal de YouTube del MEF y los materiales de asistencia técnica de la web de reactivación económica. Para suscribirse a nuestro canal de Telegram, solo deben ingresar al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.